Buenos días, niños. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares con sus familias. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante que les puede ayudar mucho en relación a la materia de matemáticas, especialmente los niveles más grandes, lo que viene siendo el nivel de cuarto, quinto y sexto, ¿verdad? Es importante que lo revisemos y podamos aprender de él. Vamos a revisar en qué consiste. Muy bien. El tema es los números naturales. Nosotros en nuestra vida siempre estamos utilizando los números en todo momento en nuestro quehacer cotidiano. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a conocer su utilidad, ¿verdad? Y cómo también podemos nosotros manejar diferentes situaciones en base a los números naturales. Vamos a ver qué son los números naturales. Los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros positivos. No son ni decimales ni fraccionarios y se encuentran a la derecha del cero en la recta real. Son infinitos ya que incluyen a todos los elementos de una sucesión. O sea, no tenemos nosotros cuándo terminar de contar un número natural y los utilizamos precisamente para hacer conjuntos, hacer agrupaciones y nosotros poder darle un número. Recordemos que los números surgieron a partir de una necesidad al querer contar diferentes conjuntos o agrupaciones desde nuestros antepasados. Vamos a retomar algunos elementos importantes para comprender nosotros diferentes cantidades o diferentes funciones que podemos nosotros reconocer en los números. Primero es importante leer e identificar una cantidad. Nosotros vamos aprendiendo poco a poco nuestro nivel de primaria a identificar una cantidad y saber leerla, ¿sí? Correctamente. Número 2, escribir con letra una cantidad. Ya que yo leo e identifico una cantidad, aprendo a escribirla correctamente. Siguiente, escribir en forma desarrollada una cantidad, ¿sí? Hacer la anotación desarrollada de esa cantidad. Siguiente, identificar lo que es el valor relativo y el absoluto de los números. Siguiente, identificar el valor posicional de una cantidad. ¿Cuál es el lugar que ocupa una cantidad y qué valor está representando? A continuación, identificar el antecesor y el sucesor de una cantidad. Y para terminar, el uso de los signos mayor que, menor que e igual en una cantidad. Entonces vamos a poner mucha atención porque todo esto lo vamos a ir viendo en el video. Primer elemento, leer cantidades de 1 a varios dígitos. Un dígito o un número viene siendo los que nosotros conocemos, del 0 al 9, y sabemos que con esos números podemos formar muchas cantidades. Aquí yo les puedo mostrar lo que es el número 1. Este está acompañado solamente de un dígito, ¿sí? De una cifra. Aquí tenemos el 23, este está conformado por 2 dígitos, el 23 si lo leemos así, el 345, el 4567 que está compuesto por 4 cifras, el 89,456 que está compuesto por 5 dígitos, el 234,456 por 6 dígitos y aquí tenemos el millón, 1,234,567. ¿Sí? 1,234,567. Y vamos a revisar en el punto número 2 que algunas de estas cantidades o todas las cantidades las podemos escribir con letra. Sí, y nosotros yo aquí seleccioné esta cantidad que tenemos aquí, 234,456. Lo escribo con letra tal como lo estoy leyendo.
¿sí? 234,456. Lo estoy escribiendo con letra, ¿sí? Entonces son partes importantes que nosotros podemos identificar en una cantidad, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos otro de los puntos que estamos estudiando, que es escribir en forma desarrollada una cantidad. En una forma de reescribir una cantidad, un valor numérico que divide ese valor en dígitos, es decir, recuerden que yo tengo mi cantidad y la voy a reescribir, pero ahora de manera desarrollada, ¿sí? Separando, mostrando cuánto representa cada dígito. Aquí vamos a ver el ejemplo en esta cantidad. Esta cantidad se lee 1,539,724 y tiene 7 cifras. Vamos a descomponer la cantidad y vamos a ver a cuánto equivale cada dígito. Aquí empezando de nuestra izquierda a derecha, tenemos que es 1,000,000 más, que es el 5 está representando 500,000, más el 3 está representando 30,000, más el 9 representa 9,000, más el 7 representa 700, más el 2 representa el 20, más el 4 representa pues 4 unidades, ¿verdad? Entonces fíjense bien, yo descompongo o hago la notación desarrollada de esta cantidad de la siguiente manera, ¿sí? Porque estoy anotando de cuánto representa cada cantidad según el lugar que está ocupando, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí una cantidad más pequeña que se lee 304,003. Aquí, en donde están los ceros, no los coloco, pero yo sé de qué manera puedo acomodar esta cantidad. El 3 representa 300,000 más el 4 está representando 4,000 y más el 3, 3 unidades. Entonces, esta cantidad aún en la anotación desarrollada se lee 304,003, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo vayamos comprendiendo. A continuación pasamos al valor relativo y absoluto de los números. Yo les mencionaba al inicio que es importante que identifiquemos que los números con los cuales podemos diferir hacer diferentes cantidades es con del 0 al 9. Ya cuando hago otras cantidades solamente utilizo esos números y se van repitiendo. Entonces, aquí el valor, vamos a ver en qué consiste. El valor absoluto de un número es ese mismo número. Si, por ejemplo, yo tengo un 5, ese es su valor absoluto, sin tener en cuenta la posición que ocupe. El valor relativo de un número es el valor que toma teniendo en cuenta la posición que ocupa, si es unidad, si es decena, si es centena, y así puedo seguirle. Vamos a ver aquí el ejemplo. El valor absoluto de 3 es 3. Aquí no me estoy fijando en qué lugar está, qué lugar ocupa dentro de una cantidad. El 4, su valor absoluto es 4, solamente vale 4, no vale más ni menos. El 5, su valor absoluto es 5, ¿sí? Entonces, no se nos olvide, el valor absoluto es el valor que tiene el número por sí mismo, por sí solo. Y el valor relativo es el valor que le damos dependiendo del lugar que está ocupando, ¿sí? En una cantidad, por ejemplo, aquí el 5 está en el lugar de las unidades, por lo tanto su valor es 5, ¿sí? El 4 está en el lugar de las decenas, por lo tanto su valor es 40, porque una decena vale 10. ¿Sí? Entonces el 4 es igual a 40 y el 3 está en el lugar de las centenas, por lo tanto su valor es 300. Una centena es igual a 100, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, vamos a dejar claro lo que es el valor absoluto, que es lo que el número vale por sí, independiente del lugar que ocupe dentro de una cantidad. Y el valor relativo sí es el que se le da de acuerdo al lugar que está ocupando dentro de una cantidad, ¿sí?
Muy bien, otro punto importante es aprender a identificar el valor posicional en una cantidad, ¿sí? El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número. Puede ser en las unidades, decenas, centenas. Es por ello que el cambio de posición de un dígito dentro de un número altera el valor total y el valor de ese mismo número, ¿verdad? De ese mismo dígito. Aquí tenemos esta tabla donde yo les acomodé lo que es unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, unidad de millón, decena de millón y centena de millón, ¿sí? Entonces veamos aquí también cómo el 1 equivale a 1, la decena a 10, la centena a 100, la unidad de millar a 1000, la decena de millar a 10,000, la centena de millar a 100,000, la unidad de millón, 1,000,000, la decena de millón, 10 millones, la centena de millón, 100 millones. Su nombre mismo lo dice, unidad 1, decena 10, centena 100, ¿sí? Igual en la unidad de millar, 1000, decena de millar, 10,000, centena de millar, 100,000, y lo mismo unidad de millón, 1,000,000, decena de millón, 10 millones, y centena de millón, 100 millones. Entonces, aquí tenemos lo mismo. Yo puedo ver diferentes números, entonces su valor absoluto sería nada más 1 o 5 o 7, pero el valor relativo es de acuerdo a lo que está, el lugar donde se ubica dentro de estos, de esta tabla. Por ejemplo, aquí yo les puse una cantidad grande donde la podemos leer. La coma es muy importante para poder identificar qué cantidad estoy tomando. Por ejemplo, si yo no tuviera aquí estas cifras de atrás y solamente tuviera el 751, yo solamente leería 751, ¿sí? Pero la coma me está ayudando a identificar que a partir de la unidad de millar, ya aquí estas cantidades son de 1000, a partir de la unidad de millar, de la decena de millar y la centena de millar, aquí hablamos de millares de 1000, ¿sí? Entonces aquí sería 845,000. En la coma me está diciendo que aquí la terminación es 1000 o miles, ¿sí? 845,751. Y pasamos aquí donde tenemos en la unidad de millón, la siguiente coma, aquí ya son millón o millones. Si yo tuviera nada más el número 5, diría 5,845,751. Si tuviera nada más el 75, yo diría 75,845,751. Pero tengo 175,845,751. Entonces no se nos olvide que la primera coma está representando 1000 o miles. La segunda coma está representando millón o millones, como lo dije ahorita, 175,845,751. Entonces no se nos olvide que el valor posicional es de acuerdo al lugar donde se ubica cada dígito, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, es donde estamos también aprendiendo a identificar el antecesor y el sucesor de un número o de una cantidad, ¿sí? Aquí tenemos una cantidad, el antecesor es que el número que va antes de, empezando por la unidad, ¿sí? Y el sucesor después de, también continuando con la unidad. ¿Cuál es el número que sigue? Si, por ejemplo, yo tuviera aquí un número pequeñito, tendría el 9. ¿Cuál es el que va antes? El 8. ¿Y cuál es el que va después? El 10. Aquí tengo cantidades un poquito más grandes, pero es lo mismo. La cantidad central es 4,525. ¿Cuál va antes? 4,524. Es como si yo fuera contando. 4,524, luego sigue 4,525 y luego sigue 4,526, que es el sucesor después de. Aquí tengo otro ejemplo de otra cantidad, 43,654. ¿Cuál va antes? 43,653. ¿Cuál va después? 43,655. Entonces, eso se refiere el antecesor y eso se refiere el sucesor. Antes de, después de. Y aquí tenemos otro elemento muy importante.
El uso de los signos mayor que es este ángulo abierto hacia el lado izquierdo, y aquí tenemos el menor que es un ángulo abierto hacia el lado derecho y el signo de igual. También yo puedo identificar en una cantidad si es mayor que o menor que, dependiendo la cantidad. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí, por ejemplo, les puse una cantidad que es 4,765 y el signo es menor que 65,876. Vamos a ver hacia dónde va abierto nuestro ángulo, ¿sí? Sí, siguiente ejemplo, 123,506 es igual que 123,506. Yo puedo observar que las dos cantidades son exactamente iguales, por eso el signo es igual. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 345,346 es mayor que 234,109. Efectivamente, yo puedo darme cuenta que este 345,000 es mayor, por lo tanto mi ángulo está abierto hacia la cantidad del lado izquierdo. A diferencia del primer ejemplo, mi ángulo está abierto hacia la cantidad del lado derecho porque la cantidad del lado izquierdo es menor que la del lado derecho. ¿Sí? Entonces, estos son elementos muy importantes que debemos de conocer nosotros en los números naturales y que los estamos trabajando en los grados de primaria, como les comentaba, especialmente en cuarto, quinto y sexto. Es importante que revisemos el video para que podamos nosotros comprender en qué momento utilizamos las diferentes los diferentes momentos que les mencioné ahorita en una cantidad y cómo yo puedo identificar con claridad todo esto. Entonces yo les invito a que revisen el video, puedan realizar diferentes ejercicios en su libreta o en los libros y puedan comprender mejor todo esto. ¿Sí? Muchas gracias.